Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos conectados para este nuevo tiempo de la hora dorada. Así que, bueno, Dios les bendiga mucho y estemos ahí instalándonos para tener un tiempo de conversar y también de ser bendecidos también por Dios todos nosotros. Así que Dios les bendiga mucho y bueno, qué rico ya tener algunos ahí. Estaremos haciendo todo lo posible por transmitir directamente también por Instagram, así que estamos tratando de hacer estas dos partes. Si ustedes vieran una foto, le pedí a Narita que suba una foto de nuestro estudio, cómo hemos ido mejorando con lo que tenemos. Cuando empezamos a hacer esto, un amigo nos dijo, José, con lo que tengan, háganlo, ya sea una picota, lo que sea, y bueno, hemos empezado a picar picota, pala, rastrillo, así que yo creo que ahora estamos ahí avanzando con el rastrillo, estamos con el rastrillo, ya queremos transmitir directamente por Instagram Live, así que en un ratito más vamos a estar dando clic también para toda la gente que ve por Instagram. Ahí me van comentando cómo se conectan, ¿cierto? Si, de dónde se conectan y todo, va a ser súper bueno tener noción de ustedes, de dónde están conectándose, va a ser espectacular. Esta canción que escuchan es de la película The Chosen. Súper buena canción y es justo en el momento en que Jesús termina de encontrarse con la mujer samaritana y empieza un ministerio tremendo. La película es tremenda, la recomiendo. Y la canción nos pegó ahí y es nuestra canción favorita por este tiempo. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should've known we'd bring trouble, trouble gonna find you. Saludos a todos los que se están conectando ahora. Ya, estamos a puntísimos de comenzar. Saludos a Fernanda Acuña, a Sandra Cecilia Bustamante, Pablo Leiva Maldonado, Eric Leal, saludos. Natalie Monsalves, también saludos. Álvaro Arauz, Garay. Chicos, vayan poniéndonos de dónde se están conectando. Tati, Jesús. Así que Víctor Ruiz siempre ahí acompañándome. Gracias, Víctor. Ahí estuve buscando esa información que me diste. María Luisa Vázquez también. Así que Silvia Navas de Perú, sí. De Perú se nos están uniendo también una hora más atrás, creo. Cristian Fuentes también se unió. Diana Estancios de Ecuador, creo, ¿cierto? Diana, tú eres de Croacia originalmente. Estuve en un programa con ellos ayer, un programa Ubicados, súper buen programa que están haciendo para misioneros. Así que también un saludo, Diana, para ti y tu esposo. Los que se estén ahí conectando, díganos. Nicole Ormazábal también, ¿cierto? Díganos de dónde. Mariana Olmos de Concepción. Hola Carolina Acevedo, qué bueno, saludo a tu esposo. Regina también. Ahora, Dani Bonhom. Ahora parece que me salió el apellido, ¿cierto, Dani? Saludos también. Regina está desde Lima. Dios te bendiga mucho, Regi. Bueno, y esperando que ya estamos llegando a la hora. Así que Elizabeth Manríquez, Raquel Martínez, Clyde Stevens. Clyde, espero que entiendas ahí español. El otro día estuvimos conectados con unos amigos de Gran Bretaña que también se habían conectado. Bueno, esperemos en algún momento hacer esto también en inglés, ¿cierto? Que nos atrevamos a hacerlo. En vivo no creo que grabado, ¿cierto? Ahí para ayudar un poco con los errores que hacemos en mi manera de pronunciar el inglés, pero sí lo vamos a hacer. Ya, entonces ya estamos para comenzar nuestro tiempo. Qué bueno que se han conectado, qué bueno verlos ahí
en las pantallas. Qué grato saber también tanta gente que se conecta, de que nosotros, pero es una bendición tenerlos ahí. A ver, ¿alguien más? ¿No? Angélica Menéndez, a todos los que llegaron, Clara Orellana, Clarita, a todos los que han llegado ahí, estamos listos para comenzar y vamos a empezar también por Instagram ahora. Así que a toda la gente que está también ahora en Instagram, vamos a comenzar inmediatamente. Ya. ¿Cómo están? La bienvenida también a todos los que están por Instagram. Ya habíamos comenzado un poco en Facebook Live, pero como Instagram tiene solamente una hora, ¿cierto? Para estar conectados, queremos ser más concisos con ustedes y espero que se esté escuchando bien, que ustedes lo estén ahí viendo bien también. Ahí Narita va a postear alguna foto de lo que hemos hecho para estar en este momento transmitiendo. Así que saludamos también a la gente que está por Instagram. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar. Tenemos harto que compartir con ustedes. Una de las cosas que decía en el video que estaba pues poniendo en el principio en la mañana era que necesitábamos tener transformación, necesitábamos ser transformados. Acá la gente de Instagram me está diciendo que se está conectando, está dando ahí algunos corazones, así que avísennos que está todo saliendo bien. Dice Guillermo de Lima, ¿cierto? El pastor Guillermo. Dice, hola amigo, qué gusto verte. Qué bueno, Guillermito, qué bueno. Espero que tu esposa, tu hijito y bueno, tus dos hijos más grandes estén súper bien. Ya, entonces, como les decía, estaba hablando en la mañana y verdaderamente que ya para entrar a la Tierra Prometida tenemos que ir ya un poco más sin filtro. Este un poco más sin filtro es, le decía yo en el aviso, no apto para cardíacos. No apto para cardíacos religiosos sobre todo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar cosas que realmente rompen esquemas, que desafían nuestras creencias y también nuestra mentalidad. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque entendemos que uno de los principales problemas que tuvo el pueblo para poder alcanzar sus promesas y poder entrar a la tierra prometida tenía que ver con una esclavitud que estaba en su mente. Había una esclavitud que ellos se habían dado cuenta, sabían que estaba ahí, y era una esclavitud mental. Era una esclavitud que se estaba generando para ellos simplemente en su mente. Entonces, acá una de las cosas que tenemos que nosotros atacar, más que era salir de Egipto, cómo sacar a Egipto desde dentro de la mentalidad del pueblo de Israel. Fue una de las cosas más difíciles y por eso vamos a tomar este tema. Por esto también es que se demoraron tanto en darse cuenta e inclusive por lo mismo es que fracasaron de alguna forma, cumplieron la meta no a cabalidad, no alcanzaron a cumplir la meta de conquistar toda esa tierra producto de esta esclavitud, ¿cierto?, que todavía estaba en su mente. Entonces, cuando nosotros llegamos y decidimos conquistar, o sea, en el momento que tomamos la decisión, todos los que estaban conmigo la semana pasada, dejen ponerme lentes que necesito aquí un poco esto, todos los que estaban conmigo la semana pasada saben esto. En el momento que decidimos dar el paso, ya empieza la batalla. No es que empieza cuando entramos al campo de la batalla. En el momento que nosotros decidimos comenzar y conquistar, empieza la batalla, porque empieza la batalla en tu mente. Empieza una batalla completamente, ¿cierto?, mental. Empieza una batalla subliminal, donde te están diciendo que no lo vas a lograr, van a venir los temores, va a venir todo este ataque que viene siempre cuando queremos decidir hacer algo. Cuando queremos hacer y decidir hacer algo, sobre todo cuando es salir de nuestra zona de comodidad, que es lo que estamos desafiando en este tiempo a hacer, es cuando más somos atacados. Es cuando más somos atacados. Y entonces, en ese momento, es cuando más necesitamos comenzar a entender de qué manera pelear. No es solamente, entonces, repito, cuando entramos al campo de batalla, sino que cuando decidimos en nuestro corazón, cuando decidimos y declaramos nuestra voluntad de ya no quedarnos más en este lugar de comodidad, es cuando empieza a generar todas estas batallas y se empiezan a enfrentar en nuestra mente temores, prejuicios, cosmovisiones, todos estos gigantes que habitan en nuestra mente. Los grandes gigantes para nosotros, seres humanos, ¿cierto? Normalmente, pero también para cristianos, no se encuentran en los campos de batalla. No es ningún Goliat, sino que el verdadero Goliat es un Goliat mental, que se apodera de tu mente diciendo lo que no vas a poder hacer, lo que no vas a lograr, inclusive antes que lo intentes. Entonces aquí es donde queremos desafiar en este tiempo a empezar a derribar estos gigantes mentales, a poder derribar estos gigantes, ¿cierto?, que atacan nuestra mente y que nos quieren impedir que comencemos a actuar.
Así que miren, pensemos un poco. Con el rescate del pueblo de Egipto, Dios tenía varios objetivos claros. Primero, que el pueblo tuviera un encuentro con él. Lo primero que nosotros podemos decir cuando cuando Dios decide sacar al pueblo, Dios quería que ese pueblo se encontrara con él. Dios quería que la misma experiencia que tenía Moisés y que había tenido Moisés, esa teofanía, ¿cierto? Esa epifanía, ¿cierto? Ese fuego, ¿cierto? Que se presentó ahí, que representaba a Dios, quería que esa misma revelación la tuviera el pueblo. Para eso lo sacó. Dios nos sacó al pueblo para que siguieran las señales de Moisés. Sacó al pueblo para que siguieran al Dios de las señales de Moisés. El Dios de las señales de Moisés quería encontrarse con ese pueblo y para eso preparó, y es más, con ese mensaje fueron al faraón. El pueblo necesitaba llegar a adorar a su Dios, o sea, el lugar y lo que estaba adorando no era su Dios, pseudo dioses, ¿cierto? Entonces, sigamos. Entonces, el segundo objetivo era humillar a todo pseudo dios egipcio. Dios no quería destruir a los egipcios, y eso lo aclaramos. Dios lo que quería hacer es demostrarle que existía solamente un Dios soberano. Por eso está declarando a Moisés el yo soy, ¿cierto? Y se está planteando como este rey soberano y está desafiando, y cada plaga, si usted la examina bien, era una humillación a un rey egipcio. Cada plaga no era una humillación, una destrucción de un pueblo que él amaba, si Dios también amaba a los egipcios. Por eso algunos de ellos, ¿cierto?, se van con el pueblo de Israel, también son rescatados, también son salvados, algunos de la gente del pueblo de Egipto. Y también, recuérdense que en ese lugar hasta Jesús habitó, Jesús huyó a Egipto y se quedó en ese lugar. O sea, tenemos que entender que era un pueblo cercano, era un pueblo hermano. Entonces Dios no venía a destruir un pueblo, no venía a destruir personas, sino humillar a estos dioses paganos. Y es por eso, ¿cierto?, que el rey de la fertilidad, que era la rana, ¿cierto?, se vuelve loco y empiezan a haber ranas por todos lados. O sea, este rey de la fertilidad que tenía que tener control de sí mismo, por lo menos no podía controlarse, y ranas habían por todos lados, ¿cierto? El Nilo, que para ellos era un dios, ¿cierto?, en un momento se muere. ¿Cómo se muere el Nilo? Se llena de sangre. Imagínense esto, el dios que era el dios Nilo, que estaba ahí, de repente se llenó de sangre. ¡Eh! Se nos está desangrando el dios Nilo. O sea, Dios está atacando directamente la creencia pagana. Está declarando abiertamente, públicamente, yo soy el único Dios soberano. Estos son semidioses, todos paganos. Entonces, eso es una de las segundas cosas. Y lo otro era derribar la esclavitud de la mente del pueblo. Es por esto que Dios empieza esta última meta que tenía, y la más difícil, y podemos decir que ni siquiera la llega a conquistar completamente. ¿Por qué? En la libertad de decidir que tenía el pueblo, muchos decidieron no creer. Muchos decidieron no estar ni ahí. Muchos decidieron que no era un mensaje para ellos, y siguieron esclavos en su mente, a pesar de tener este Dios que había demostrado que era un Dios, ¿cierto?, único, que era un Dios que proveía, que no buscaba nada de ellos. Esta meta es la meta que Dios se trazó al estar con el pueblo en el desierto. Ahora, cuando esta meta duró muchos años, ¿cierto?, tienen que pensar alguna cosa. Dios no estaba apurado, ¿cierto?, con hacer que la gente se transformara. Dios quería que el pueblo se transformara, ¿sí o no? Dios no estaba apurado, y aquí es donde hablamos un poquito que estamos de acuerdo con Einstein, ¿cierto? Y la relatividad del tiempo. Sí, estamos de acuerdo con Einstein. El tiempo es relativo. Por lo menos para Dios, como dice en un momento Pedro, ¿cierto? Para Dios 1000 años, como para nosotros, para él son un día, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, un día para Dios, para nosotros son como 1000 años. En esa relatividad del tiempo, ¿cierto?, que Einstein en un momento habla, la Biblia no habla mucho tiempo antes. Y aquí una demostración explícita. El pueblo no quería cambiar, Dios no se apuró. Hasta esperó 40 años para que ese pueblo diera vuelta. ¿Por qué? Porque no podía salir irresponsablemente a una conquista cuando todavía no se había transformado. O sea, iba a ser un fracaso. Iba a ser un fracaso salir a conquistar algo cuando en nuestra mente todavía seguíamos esclavos. Así que él esperó. ¿Cuánto va a esperar Dios que una persona se transforme en su mente? Déjame decirte, hasta la muerte. O sea, Dios tiene todo el tiempo del mundo. Dios nos prometió vida eterna, pero Dios en su meta se propuso hasta la muerte, y dice la palabra de Dios que murió toda esa generación que salió con Moisés a Egipto. Toda esa generación, ¿cierto?, murió ahí. Y que solamente esta generación nueva, ¿cierto?, estos niños no aptos para pelear, estos niños que vivieron el desierto, fueron los únicos que pudieron cruzar la tierra, excepto 2.
dos de mente transformada, Josué y Caleb. Los únicos que habían salido, ¿cierto? Que habían sido mayores, que habían sido adultos, que era un hombre, ¿cierto? En edad de guerra, eso habla la palabra. Un hombre en edad de guerra. Los únicos dos que salieron y que llegaron a la tierra prometida, ni siquiera incluido Moisés, estamos hablando de Josué y Caleb. Que los únicos que su mente se notaba que Dios había transformado. ¿Cómo notas que alguien se transformó en su mente? Ve un poco la historia de Caleb. Ve un poco a este loco que entra a la tierra prometida. Y si quieres ver este loco, tienes que ver un adulto mayor. Un adulto mayor de sobre 80 años, ¿cierto? Que está en ese lugar y está diciendo, oye, yo todavía tengo ganas de pelear. Wow, yo quiero este monte. Oye, el pueblo tenía mucho que conquistar. El pueblo venía recién de cruzar un Jordán, de vivir 40 años en el desierto, y este hombre dice, cuando salí, ¿cierto? Tenía 40 años y ahora tengo 80, ¿cierto? Y todavía tengo fuerza. Dame una montaña. Y se consigue la montaña más alta para conquistar, donde estaban inclusive no sola, no era un lugar solo, no, había gigantes. Había gigantes y este hombre, su mentalidad estaba tan transformada, o sea, ese hombre había sido por Dios en una forma tan transformado, que ese hombre decía, no hay ningún imposible para mí. No hay ningún imposible, así que es mejor que me tome una meta grandota, me tome una meta realmente interesante, porque cuando creemos en Dios, ¿cierto? Ese Dios soberano, nada es imposible. No por nosotros, sino porque Él, hemos decidido creerle a Él. Aquí es capaz de hacer todas las cosas. Entonces ahí tienes por lo menos el currículum, ¿cierto? Por lo menos el comportamiento, ¿cierto? El diario de vida de un hombre transformado. Tienes a Caleb. Y el otro transformado, Josué. Tan transformado, dice la palabra, que recuerden que hablamos que el pueblo no quería acercarse a la montaña, no quería acercarse a la montaña porque le tenía miedo a este Dios. Y dice que se hizo una tienda de reunión y en esa tienda iba Moisés y estaba solito en ese lugar, excepto por una persona que llegaba. ¿Y sabe quién era? Josué. Josué, otro loco transformado, no le interesaba lo que opinaba la gente, no le interesaba lo que la gente dijera, no le interesaba el temor de nadie, él decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ver lo mismo que ve Moisés, yo quiero conocer a este Dios soberano. Y dice que mientras Moisés entraba a la tienda de reunión y salía, Josué permanecía día y noche sin moverse de ese lugar. O sea, otra mente transformada, otro corazón transformado, otra persona lista para entrar a la tierra prometida. ¿A quién escogió Dios? A esos dos. Dios escogió justo a esos dos. Escogió a Josué y Caleb, no importando, ¿cierto?, una generación completa, ¿cierto? Muerta en el desierto, producto que no fueron transformados. Ahora aquí un alto. ¿Dios trajo para simplemente condenar a esa gente? No. Esos 40 años Él los mantuvo. Esos 40 años Él les dio agua. Esos 40 años inmerecidamente, o sea, no podríamos decir que el pueblo en el desierto se mereció el maná, se merecía el agua, se merecía esta cobertura de Dios de los animales salvajes, de las enfermedades, ¿cierto? Del sol, del frío, no, no se lo merecía. La gracia actuaba en todo tiempo. La gracia actuaba en todo tiempo y eso es lo que aquí Dios quería enseñar. No importando lo que ese pueblo hacía, que era todavía no transformarse, seguir esclavo, la gracia seguía acompañándoles en todo momento. ¿Por qué? Porque es la clave para entender que la batalla no es nuestra, que la batalla no está en nuestros méritos, que la batalla no está en nuestras fuerzas, que hay un Dios que ha decidido darnos ese lugar y hay un Dios que ha decidido darnos la tierra que nos prometió. No lo hace porque nosotros lo hicimos bien. No lo hace porque nosotros lo merecemos. Lo hace porque Él nos amó. Lo hace porque Él se decidió hacerlo. Lo hace simplemente porque está en su corazón. Él quiere darnos la tierra de nuestros enemigos, las promesas por su palabra, por amor a su nombre, por amor a lo que Él nos prometió. Aunque muchas veces nosotros somos infieles, aunque muchas veces nosotros somos indignos, como muestra aquí un poco su palabra, de un pueblo que divagaba y divagaba y todavía no entraba en su sed transformar su mente para conquistar este nuevo terreno, esta tierra prometida. Entonces, aquí pasa algo que lo que pasó, ¿cierto? En el desierto pasa igual en la tierra prometida. Sí, exactamente igual.
Primero, lea los versículos ahí muy claros de cómo se entra a la tierra. Vea un poco cómo pasan por el Jordán, ¿cierto? Ahí empiezan los principios de milagro. Esos principios de milagros hacen que Josué sea ratificado como líder. Dice que todo el pueblo ratificó como líder a Josué cuando se abrieron el mar y se dieron cuenta que este Dios estaba también con Josué, que no era solamente un speech, no era solamente un título que le habían puesto. Y esta palabra se la entrego a los pastores y líderes que escuchen. Yo sé que están escuchando, pastores y líderes. Lo que te hace líder de tu congregación, lo que te hace un hombre llamado por Dios, no es el título que tienes aquí, no es la denominación que te unge, sino que es que Dios esté contigo y que la unción de Dios no se haya apartado de ti y que las cosas que hagan sean respaldadas por este Dios soberano. Cuando la gente ve que lo mismo que estaba haciendo Moisés lo hacía Josué después, decían, wow, Dios está con él, así que nosotros seguiremos a este hombre. O sea, Josué gana sus followers, sus seguidores, no simplemente porque dice, perdón, yo soy un pastor. No, porque la ratificación de ese llamado la tiene el respaldo de la palabra de Dios sobre él, de las señales y milagros que estaban sobre ese hombre. No es solamente una palabra, sino que en las señales, en lo que se veía, sabía que había un Dios que respaldaba a este líder, que respaldaba este nuevo mandato. Entonces el pueblo pasa por ese Jordán. El pueblo llega a un momento crucial, que era la conquista. ¿Y saben qué? Aquí pasa algo muy particular. Como les decía, para entrar a la tierra prometida necesitamos transformarnos. Necesitamos entender a un Dios, ¿cierto? Que en nuestra mente es inentendible. Tú me dices, José, ¿cómo hago esto? Te explico. Primero, para Dios, 2 más 2 no son 4. Yo he dicho a algunos jóvenes y algunos se pueden hasta ofender. Dios no es bueno para las matemáticas. Yo creo que Dios se echó matemáticas. Para él, 2 más 2 no son 4. Para 2 más 2 pueden ser 10, 2 más 2 pueden ser 20, da lo mismo, porque él de lo todo, de nada, hace todo. Entonces, no importando el resultado que dé las matemáticas, si a él se le ocurre, lo hace todo. Sí, y así lo hace, y alimenta, ¿cierto?, a 5.000, ¿cierto?, con 2 pescados, ¿cierto? Y simplemente 5 panes, se acabó. O sea, Dios puede hacer esto. Para entender a Dios tenemos que salir de nuestra mente. Tenemos que salir de nuestra matemática y entender a este Dios soberano. Y aquí, ¿saben lo que hace un poco Josué? Josué cuando ve al ángel de Dios, del Jehová de los ejércitos, el ángel de los ejércitos de Dios, dice que vio, esto es increíble lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque cuando ve al ángel, ¿cierto? Al comandante de los ejércitos de Jehová, dice la palabra, que es Jesús. Todos los que hemos estudiado esto sabemos que es Jesús. Cuando lo ve, Josué se acerca, en la versión antigua dice, ¿eres amigo o enemigo? ¿Estás con ellos o en contra de nosotros? En las versiones de ahora, ¿cierto? Eres amigo o enemigo, está diciendo. Pero era como Josué, la palabra que está diciendo Josué, ¿estás con nosotros o contra nosotros? ¿Y saben lo que le está respondiendo este señor, este comandante del ejército? Con ninguno. ¿Qué significa eso? Imagínate este Dios que se había declarado el Dios de ese pueblo, cuando le está diciendo a Josué, oye, y defínete, ¿con quién estás? ¿Eres amigo o enemigo? No, yo soy amigo de Dios. Yo estoy con ninguno. Yo estoy con Dios. Eso significaba que ya el pueblo no podía atraer a Dios como su Dios, sino que ellos tenían que ir a Él. Que ellos se tenían que someter a él, que ellos se tenían que someter al estilo de conquista de él, que ellos tenían que sujetarse a lo que él dijese. Ya no era un Dios donde pedíamos que nos hiciera nuestros caprichos, ya no era un Dios que pedíamos que nos hiciera lo que nosotros queremos. Cuando le está diciendo, ¿estás con ellos o con nosotros? Él dice, con ninguno, estoy con Dios. Ese mismo Dios que le da la orden a Josué de cómo conquistar, ese mismo Dios castiga al pueblo cuando se aparta del camino. Aquí hay un pacto que está inquebrantable, ¿cierto? Aquí hay un pacto que es inquebrantable para esta relación divina. Para salir a la tierra prometida, tú necesitas entender que tu pacto es con Él y que tú has decidido caminar bajo Él y no Él bajo tuyo. Que tú has decidido, ¿cierto?, tener a este Dios como Dios tuyo y caminar al lado suyo bajo sus órdenes, seguir su voluntad y no al revés.
No como muchas veces, mucha gente inmadura en su cristiandad dice, no, yo me enojé con Dios porque no me dio lo que yo quería. No, yo estoy molesto con Dios, así que ahora dejo de ser cristiano. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado como pastor. No, hoy día dejo mi cristiandad, hoy día dejo de ser cristiano. Perdón, hermano, perdón, pastor, perdón, líder. Dios no está para seguir todo lo que tú quieras. Dios está para hacer su voluntad y su voluntad está por sobre nosotros, está por sobre lo que creemos, está por sobre lo que nosotros pensamos. Su voluntad está por sobre todo. Entonces ahí, cuando Josué entiende que este general le está diciendo, no, no estoy con ninguno, y después les advierte de no apartarse, pero después también los corrige, y corrige al pueblo cuando se aparta, estamos hablando de un Dios serio, que lo más que le importa es su pacto. Y es por algo que una de las cosas principales que hace Dios antes de ir a pelear es circuncidar al pueblo. Dice que lo circuncidaron de nuevo. Dice, ¿qué está haciendo? Este pueblo circuncida a esta generación para un nuevo pacto. Dice el original, se circuncidaron por segunda vez, está diciendo, ¿cierto? Entendemos que tienen que haberlo circuncidado en alguna vez en el desierto, quizás, pero se circuncidaron por segunda vez este pueblo, ¿cierto? Este pueblo que iba a entrar a pelear. O sea, ¿quién en su sano juicio, estamos analizando la mente de Dios, quién en su sano juicio circuncida a los soldados? ¿Usted sabe lo que es circuncidar a los soldados? Es hacer que anden adoloridos por 3 días, ¿cierto? Y más inclusive, ¿cierto? Con peligro de infecciones, justo cuando tienen que pelear. Justo cuando están en el terreno enemigo, justo cuando pueden ser emboscados, les manda a circuncidar a los soldados más. Imagínense un soldado que de dolor no puede pelear. Imagínense un soldado afiebrado. Imagínense a un soldado, ¿cierto? Que anda caminando como pato, ¿cierto? O como John Wayne diría otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está todo adolorido porque a Dios se le ocurrió circuncidarlo. ¿Quién haría eso en su sano juicio? Dios. ¿Por qué? Porque a él le importa más que la fuerza del hombre el pacto. Este es un pacto de sangre. Ese pacto de sangre, ¿cierto? Que después va progresivamente mostrando el pacto de Cristo, está hablando que ese pacto de sangre es más importante para Dios que buenos soldados. Él está hablando que con así un pequeñito puede derrotar a miles, pero si en su corazón este pequeñito ha pactado. Y por eso después tenemos pueblos y ejércitos completos de israelitas siendo derrotados. ¿Por qué? Porque quizás tenían la fuerza, quizás tenían los escudos, quizás tenía la espada, pero el Espíritu de Dios de ellos se había apartado. Eso le pasa a Saúl. A Saúl le pasa exactamente lo mismo. Él pensaba que era por el porte y la gente veía el porte de Saúl y decía, wow, qué bello este hombre, qué grande, no hay ningún otro como él en Israel. Pero no era capaz de derrotar un gigante. Y se escondía con todos sus soldados. Por 40 días estuvo escondido mientras Goliat lo desafiaba. ¿Y sabe quién lo derrotó? Así un pequeñito, un adolescente, un jovencito, un cuidador de ovejas, sin musculatura quizás, sin este gran porte, pero que en su corazón había pactado. Él quería ver esa presencia de Dios. Entonces, para entrar a este lugar, Dios no le está importando la fuerza del ejército, sino le está importando que en su corazón hay un pacto. Ese pacto con Dios para entrar a esta tierra prometida es de vida o muerte. Es un pacto de sangre. Claro, literalmente, ¿cierto? Para los que se circuncidaron. Y con harto dolor, me imagino, ¿cierto? Después de no medicamentos, Panadol y nada, ¿cierto? Para paliar el dolor, ¿cierto? Pero a Dios le importaba un soldado que cogiera que 1000 que corrieran sin haber pactado. Te repito esto de nuevo. A Dios le importaba un soldado que cojeara, que rengueara, que 1000 que no hayan pactado nada con él. En este caso, aquí es donde Dios nos desafía y nos hace aprender el primer principio. No entras a esa tierra sin haber pactado. Acuérdate un poquito atrás lo que le pasa a Moisés. ¿Se acuerda lo que le pasa a Moisés cuando quería entrar al pueblo, ¿cierto? Que quería ir a Egipto. ¿Se acuerda que se va con Séfora, su esposa, y dice en uno de los pasajes más espurios de la Biblia, dice que un ángel se le opuso, ¿cierto? Y le opuso resistencia y Moisés casi se muere. O sea, Moisés casi no puede cumplir la misión. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de ese pasaje? Bueno, le recuerdo. Moisés se había encontrado con Dios en la zarza ardiente. Moisés había sido convencido de ir a este lugar. Y antes de llegar a Egipto, dice que un ángel se le opuso a él en el camino y casi le causa la muerte. ¿Y sabe lo que hizo Séfora? Circuncidó al bebé y tiró el prepucio sobre el ángel. Y ahí dice que el ángel lo dejó. ¿Sabe qué significa eso?
que ese ángel está diciendo, no das un paso más sin haber pactado. Si no eres capaz de pactar en esto tan básico que es tu familia, que es la circuncisión de tu hijo, si no eres capaz de pactar en lo más básico de este principio, que es pactar con este Dios que te ha llamado, no vas a dar un paso más en el ministerio. No llegarás a cumplir el llamado. ¿Por qué? Porque esto primero es un pacto de Dios contigo. No es un pacto de Dios con la gente. No es un pacto de Dios con el pueblo. Primero es una relación personal. Es mi corazón presentándose delante de Dios, donde Él hizo el sacrificio y donde yo me rindo a morir a lo mío por amor a lo suyo. Pastores, dejen llegarte esta palabra también y líderes que están escuchando. Nosotros como llamados de Dios, no estamos llamados a que la gente cumpla nuestros sueños. Nosotros no fuimos llamados a que la iglesia cumpliera los sueños que nosotros tenemos. Nosotros los pastores estamos llamados a cumplir los sueños de Dios. Y los sueños de Dios, ¿cierto? Es que mucha gente le conozca, es que mucha gente le glorifique, es que cada una de estas ovejas de nuestro rebaño, ¿cierto? Que Dios nos ha pasado, alcance su máxima potencial. Entonces, más que las ovejas cumplen los sueños míos para yo ser un pastor, para ser famoso, para ser conocido, mi misión es que cumplan los sueños que Dios ha puesto por ellos, para que crezcan, para que sean increíbles, para que alcancen el propósito de Dios que Dios ha puesto en su vida. La iglesia no es la que cumple el sueño del pastor, que es que quiero tener un templo. Es que quiero tener esto. Es que quiero ser conocido. No, pastores, estamos para servir. Hemos muerto a lo que nosotros creeríamos y seguimos su llamado. Abandonamos, ¿cierto?, nuestros propios negocios, dejamos nuestras barcas, las quemamos para ir tras de él. Para ir tras de él, donde el capitán del buque es él. Y nosotros llevamos simplemente y bendecimos, ¿cierto?, a estas ovejas que van a tremendo llamado. Nosotros somos capaces, según lo que dice la palabra, de poner nuestra vida por las ovejas, si es que somos buenos pastores. Lamentablemente, si somos asalariados, diremos cuando la oveja esté en peligro, bueno, hasta aquí llegó mi misión. Sorry. Hasta aquí hemos llegado, sorry. Nunca para tanto. Pero los pastores que conforme a su corazón son llamados, dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y él puso el primer ejemplo y después nos llamó a nosotros a seguir sus mismos pasos, a hacer lo mismo que él había empezado. Así que ninguno de nosotros se puede aquí sacar el poncho. Ninguno de nosotros podemos decir, no, es que yo no estoy llamado a eso. No, no estamos llamados a cumplir nuestros propios sueños, estamos llamados a cumplir los sueños de Él. Y sus sueños, ¿cierto? Es ver multitudes que lleguen a su presencia, es ver personas de toda tribu, todo pueblo, toda nación, llegar y conocerlo a Él. Es que personas alcancen su máximo potencial, es que los presos sean liberados de la cárcel, es que los cojos puedan caminar, es que los ciegos reciban vista, es que los oprimidos espirituales sean liberados. Esos son los sueños que Dios ha puesto para nosotros los pastores. El sueño de nosotros es que la oveja cumpla su sueño. El sueño mío es que muchos le conozcan. El sueño de cada uno de nosotros está dentro del corazón de Dios. Porque al morir a los sueños propios, empezamos a vivir grandes y más grandes sueños de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Así que sigamos con esto. No hay mucho que hacer para merecer la victoria, y por lo mismo Dios es capaz de circuncidar a los soldados. O sea, estamos tratando de analizar qué mente tenemos que cambiar, ¿cierto? ¿Qué mente tenemos que tener para esto? Y analizamos un poco a Josué y Caleb. Caleb estaba verdaderamente loco. Caleb estaba loco, estaba más viejo, ¿cierto? Ya había conquistado, ya tenía un montón de ejército para él, y aún cuando termina de conquistar todo, dice, ahora me quedan todavía fuerzas. Pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Él estaba loco. Y Josué seguía en la misma línea. Pero parece que están siguiendo una línea parecida a la de Dios. Porque Dios está circuncidando soldados diciendo, no, no me importa que estén débiles, no me importa que se afiebren. Lo único que me importa es que puedo contar con ellos. Que hay un pacto entre ellos y nosotros. Que no hay nada que nos separe. Y por eso Gilgal, ¿cierto? Por eso este lugar, ¿cierto? Donde se hace la circuncisión. Hay soldados, ¿cierto? Que podrían estar postrados, pero un soldado que ha hecho un pacto con Dios es más poderoso que 1000, que 1.000.000 que no lo haya hecho. Escucha esto. Los que andamos con Dios y que hemos pactado con Él, siempre somos mayoría. Siempre somos mayoría.
Los que hemos pactado con Dios podemos enfrentarnos a un ejército gigante y nos enfrentaremos como mayoría. Nunca seremos minoría. Asimismo está diciendo Elías, ¿cierto? Que abra los ojos, ¿cierto? De Giezi y dice, para que pueda ver, ¿cierto? Que los que están con nosotros son más de los que están en contra de nosotros. Los que están de nuestro lado son más que el adversario. El que camina con Dios, hermano mío, pastor, líder, siempre en mayoría. Si atrás tienes un tremendo Dios, un gigante, que puede derrotar en cualquier momento a tu enemigo. Es por eso que a Dios no le está importando esto y le está importando, ¿cierto? Ni siquiera la pelea. Le está importando la obediencia. ¿Quién le ha seguido? ¿Quién ha creído en el anuncio? ¿Quién es capaz de caminar bajo su palabra, bajo su dominio? Entonces, no hay mucho que nosotros debamos hacer para merecer la victoria. Él ha decidido darla, ¿cierto? Y Él lo dará, ¿cierto? Ninguno de nosotros mereció, o ninguno de ellos mereció comer en el desierto y comieron igual, ¿cierto? La gracia fue en ellos caminando abundantemente y después cuando entraron a conquistar, la gracia fue caminando también y se fue perfeccionando en el tiempo de Jesús y se sigue perfeccionando hasta el tiempo de nosotros, pero la gracia sigue estando presente. Entonces no es mucho que hacer para nosotros obtener la tierra prometida, pero sí mucho que hacer en el haber pactado, ¿cierto? Ellos vivieron 40 años de mantención en el desierto, y con esto estoy repasando, ¿cierto? Y en base a esa mantención, es lo único que quería enseñar, que no era por el mérito propio. La mayor enseñanza del desierto para ellos era esto, y se lo dice después Moisés antes de morir, para que no se les vaya a ocurrir pensar que fue por causa de ustedes que han obtenido todas estas cosas. Él está diciendo el tiempo en el desierto y toda la señal y toda la alimentación es para enseñar su corazón. Es para que no se les vaya a ocurrir pensar que fue por su propia inteligencia, que fue por su propia capacidad que ellos han obtenido todo esto. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar que cuando nosotros caminamos con Dios, no es cierto por lo que nosotros somos capaces de hacer, no es por nuestra propia voluntad, no es por nuestras fuerzas. Nosotros estamos enfrentando al enemigo, pero es su fuerza la que va adelante. Nosotros estamos poniendo, ¿cierto? Y decidiendo caminar, ¿cierto? Pero la voluntad Él la puso antes, Él declaró que ese terreno era nuestro, Él declaró que en ese lugar conquistamos. A nosotros lo que nos cabía era respetar nuestro pacto con Él, ¿cierto? Entonces sigamos. Cuando entraron a la tierra prometida, mismo fenómeno, el pueblo volvió a apartarse de Dios, el pueblo volvió a creer en la idolatría, el pueblo volvió a demostrar, ¿cierto?, que lo que pasaba con ellos era un problema profundo, no lograron conquistar todos los lugares que debían haber conquistado, ¿cierto? Ellos no respetaron el pacto, el mismo Dios que en un momento pelearía a favor de ellos, se fue en contra de ellos y hasta ahí llegó todo. Y aquí quiero llegar a un punto, miren, este punto de transformación es gigante. Necesitamos conversar y por eso en este tiempo la hora dorada va a empezar a hablar ya no del desierto, sino que de la transformación, ¿cierto? Para conquistarse primero estos grandes gigantes, el temor, ¿cierto? Nuestra cosmovisión, los paradigmas mentales. A esto vamos a llevar la hora dorada, para hablar de la transformación de la mente. Pero aquí se ve un ejemplo claro, y es por eso Dios que está haciendo cosas que son como tan arrogantes. ¿Se acuerda del tiempo que en un momento determinado Gedeón tiene que ir a pelear la batalla? Y Dios está diciendo, Gedeón son muchos. ¿Sabe por qué? No es porque Dios esté loco, sino porque Él es justo. Y eran muchos. Si este Dios es un gigante. Entonces no es que Dios estuviera loco. Para Gedeón era, ¿qué locura es esta? Entonces se enfrenta con un Dios que le está diciendo, Gedeón, estos son muchos. No, Gedeón, ¿cómo voy a pelear así? Yo soy demasiado grande. ¿Qué injusta sería la pelea? No, son muchos soldados. Y Gedeón está viendo que sus soldados eran 4-1 inferiores a sus enemigos. O sea, para Gedeón, acuérdense, lo que les acabo de hablar, Dios no es bueno para las matemáticas, absolutamente, se echó matemáticas, es más, ni siquiera le importa, me imagino, ¿cierto? Bueno, para algún hermano o pastor que sea matemático, ¿cierto? Para algún ingeniero que está estudiando matemática 1, o que está en cálculo, ¿cierto? Y está rompiéndose la cabeza ya, para usted, amén, amén, Dios tiene misericordia en las matemáticas también. Pero escuche esto, Dios le está diciendo a Gedeón, son muchos, y Gedeón está contando, no señor, si cuento, son 4 más que nosotros.
Y Dios le dice, no, son muchos todavía. Y dice que parten, y algunos le dicen, bueno, Dios ha dicho que todos los que tengan temor de pelear, imagínense, están recién de pelear, ¿cuántos iban a tener temor? Hoy día, si alguien dijera, todos los que tienen temor al coronavirus, ¿cuántos arrancan? Montones, ¿cierto? Queda vacía la iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque montones están atemorizados. Entonces, en ese momento que Dios dice, si alguien tiene temor de pelear, ahora se puede ir. Se fueron montones. Se fueron montones. Y dice que ya no quedaron 4-1. Quedaron 16 o 17-1, si mal no recuerdo. Entonces, cuando en un momento que Dios dice, gracias por la ayuda, Señor. Gracias por ayudarme tanto. En un momento Dios le dice, es que todavía son muchos. ¿De qué matemática me estás hablando? ¿Cómo todavía son muchos? Antes éramos 4-1, ahora somos 16-1. Esto es crazy. Ahora sí que somos pocos. Y dicen, no, yo creo que elijas según cómo me gusta a mí que tomen el agua. O sea, después de todos los teólogos, ¿cierto?, tratando de definir, no, es que era como guerrero, era como lamer el agua, no, para mí es como, no, ¿sabes qué? No me gusta la forma que estos toman el agua. Así que, no, todos los que toman el agua de esta forma, ¿sabes cuántos quedaron? 300. Y eso. ¿Sabes que pasaron de ser 4-1, de 16-1, a ser 400-1? 400-1. O sea, piensa en la matemática de Dios. Piensa, o sea, que Dios, en su sano juicio, si no es un Dios muy, muy, muy grande, que la lógica sea que de verdad sea un gigante, le está diciendo, Gedeón, honestamente, yo soy un Dios justo. Esto es injusto para tu enemigo. Yo soy demasiado grande, yo soy demasiado increíble, yo soy demasiado admirable para enfrentar esto. Esto es pan comido. Gedeón ni siquiera me conoce. Gedeón, si me conociera, vendría solo y derrotarías a todos estos gigantes. Dios está tratando de hacer entender en la mente pequeñita de Gedeón, que era el general de toda esa gente, que Dios era demasiado grande, que el que anda con Dios anda en mayoría, que el que anda con Dios siempre tendrá la victoria, que el que anda con Dios siempre va a ganar. Entonces para Dios era una pelea injusta. Y le está diciendo, no, manda para la casa, y los manda para la casa y quedan 400-1. Y ahí, cuando queda 400-1, le dice, ya, ahora rodéenlos. No los podían rodear cuando eran, o sea, matemáticamente no puedes rodear a tu enemigo cuando son 4-1, ¿cierto? Menos los puedes rodear cuando son 16-1. ¿Y cómo los vas a rodear cuando son 400-1? Imposible. Imposible. Veía la cobardía que había en este momento en Gedeón. Veía la cobardía que había en el corazón de este Gedeón. Entonces en un momento le dice a Gedeón, ¿quieres que te traiga una palabra? ¿Quieres una profecía justo ahora? Y Gedeón dice, sí. Necesito una palabra, por favor, Dios mío. Necesito una palabra para ir a conquistar. Le dice, ya, anda al campo enemigo. ¿Qué? O sea, estamos 400-1. Soy el que manda. Y más encima la profecía, ¿no me la puedes traer un poco más cerca? ¿Que tengo que ir al campo de mi adversario? Y sí, lo manda al campo del adversario. Y mira en la cantidad de miles de carpas que tienen que haber ahí tendidas, de miles de carpas con personas, con 1 o 2 durmiendo, ciertos soldados, ¿cierto? Imagínate esta mente con miles de carpas tendidas ahí, que llegue justo Gedeón a la carpa donde alguien está soñando. ¿Qué te hace sentir esto? ¿No es sobrenatural el Dios que nosotros tenemos? ¿No es sobrenatural el Dios al que hemos creído, el que nos ha cruzado a la tierra prometida? Que llega justo Gedeón, el general, ¿cierto? El comandante del ejército, llega justo al lugar donde estaban soñando. Y un enemigo estaba soñando, hoy soñé con un gran pan que venía rodando por el cerro, envuelto en fuego. Y imagínate Gedeón un poco pensando, pan, fuego, y de repente la interpretación se la da a otro enemigo. Imagínate que el enemigo interpreta, es Gedeón y su ejército, él nos viene a derrotar. Imagínate lo que está pasando. Como dice su palabra en tiempos de Jesús, hasta las piedras hablarán en mi nombre, hasta las piedras se arrodillarán, los gobernadores, dice, se darán rodilla con rodilla. El Dios soberano que está ahí es demasiado gigante. El que pelea del lado de Dios, ¿cierto? Siempre está en mayoría. Siempre nosotros tenemos el privilegio de ganar y tener la victoria antes. Lo único que tenemos que fijarnos de haber pactado, ¿cierto? Y hacerle caso en cada una de las cosas que Él nos dice. ¿Cierto? No pelearon ni siquiera con armas, ¿y para qué seguir en eso? Podría explayarme en eso mucho rato. Pelearon con trompeta. Qué ridículo. Imagínate ya, lo que han sido soldados. Imagínate, estás con tu fusil. Estás con tu fusil, estás listo armado. Ya se fueron, ¿cierto? Bastante amigos tuyos.
Y ya te das cuenta que quedaste 400-1. O sea, yo creo que si tenías miedo antes, ahora peor. Yo creo que ahora hasta el soldado más fuerte, el soldado más aguerrido, está pensando, ¿qué miércoles estoy haciendo aquí? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no estoy...? Ese soldado, ¿cierto? Inclusive el más aguerrido, cuando estás 400-1, es como, no, aquí me muero sí o sí. Entonces lo único que me queda es mi fusil. A él lo único que le quedaba era su espada. Y de repente llega Gedeón y le dice, perdón, traiga la trompeta, devuelve tu espada. ¿Qué? Sí, toma una trompeta. O sea, era como, Gedeón, lo único que me está apartando de la muerte es esta espada, de una posible y segura muerte, de alta probabilidad de morir, somos 401. Lo único que me permite dar, con por lo menos con un poco de pelea, esta espada, y me la cambia por una trompeta. Y le dice, sí, yo creo que Gedeón estaba diciendo, como dice un gran predicador, dice esto, dice esto, qué chiste mi vida. Y yo creo que Gedeón estaba pensando en qué me metí, trompeta. Y después, ya, ¿qué hago con la trompeta? Y imagínate con los trompetas, imagínate los soldados, 300 soldados con trompeta. Ya todos les quitaron su arma de pelear, así ya están todos muertos. Y está con su trompeta y en un momento llegan teas calientes y le dicen, ya, ahora entreguen todo el escudo. Por último, si antes no podíais matar con la espada y hoy día tenían trompeta, por último, el escudo te serviría, pero ahora te quitan el escudo y te dan una tea caliente. ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios me hablas? ¿Sabes qué? Está hablando de un Dios tan omnipotente que no necesita espada, que no necesita escudo, porque no es con fuerza ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Es el Santo Espíritu de Dios que te puede dar la victoria. Es solamente el Santo Espíritu que te puede llevar a conquistar. Es solamente el Santo Espíritu que te puede llevar a derrotar a tu enemigo. Y ahí está. En esa historia Dios está golpeando la cabeza de Gedeón y de todo ese ejército. Está diciendo, no es como ustedes piensan, no es lo que ustedes creen, no es con el entendimiento, no es 2 más 2. Este es un Dios gigante, este es un Dios increíble, es capaz de hacer todo desde nada. Empecemos a conquistar todo con nada que tenemos. Este es el desafío de romper lo que queda ahí dentro de la mente de la gente. Este es el desafío de romper en tu cabeza, pastor, líder. No es tiempo de mandar a la gente a la casa. Sé que estamos quedando sin alimentos. Sé que hay una crisis económica que se viene. Sé que hay muchos que están asustados por el sustento. No es tiempo de mandar a la gente a la casa. Y hoy día estamos en esta encrucijada. Los mandamos a todos y que se alimenten como puedan. La iglesia, no. Estamos igual que en el tiempo, ¿cierto?, de la alimentación de los 5.000. Estamos escuchando un buen sermón, estamos escuchando el sermón de ahí, y los discípulos, ¿cierto?, los más entendidos están pensando, hay que comer, pucha, va a faltar comida, tenemos solamente para nosotros, mandemos la gente a la casa, y Dios está diciendo, ¿cierto?, no, no lo vamos a hacer. Claro, ellos están pensando en la lógica. Son muchos los que necesitan alimento. ¿Paramos la palabra de Dios o seguimos? Y los otros se mueren de hambre, o los mandamos a la casa y dejan de escuchar la palabra, pero se alimentan. Ellos están en esa disyuntiva, ¿cierto? Ellas tienen esta disonancia cognitiva aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacemos la voluntad de Dios o alimentamos el cuerpo? Y Jesús está diciendo, ninguna de las dos. Comeremos todos, ¿cierto? Y seguiremos escuchando la palabra, pero ahora con acciones. Hermanos míos, el mundo, pastor mío, el mundo no se cambia con teorías, el mundo no se cambia con predicaciones, el mundo se cambia demostrando el reino de Dios, con acciones de reino, con acciones poderosas de reino, justo en este momento. No es tiempo de mandar a la gente a la casa, es tiempo de juntarles en la iglesia, es tiempo de hacer una olla común, es tiempo de salir de tu población y levantar una olla común, sí, y empezar a alimentar a cada uno de esos. ¿Por qué? Porque es tiempo de que Dios haga los milagros que la gente espera ver. Es tiempo de hacer los milagros que Dios nos mandó a demostrar. No es tiempo que se vayan a la casa. Es más, Él le enseñó, no, ustedes le darán de comer, todos se sentarán y saben que nadie pasará hambre. Todos comieron hasta saciarse y tuvieron la mejor demostración de esto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tiempo
de que nuestra cabeza explote. Me encanta lo que está saliendo en Instagram y los que están avisando aquí. Es tiempo de que nuestra mente explote. Es tiempo de pensar en forma divergente. Es tiempo de pensar diferente. Con nuestro mismo pensamiento no llegaremos a ningún lado. Llegaremos al mismo lugar que estábamos antes. Es tiempo de pensar diferente, hermanos. Aquí ya debo ir frenando. Debo ir frenando, hay mucho más que hablar. Seguiremos hablando de transformación esta otra semana, pero por la gente de Instagram que no quiero que se pierda esto. Aquí deberemos ir frenando. Yo quiero que Narita me muestre ahí en la pantalla cuántos minutos nos quedan para Instagram para entender esto. Yo estoy leyendo los mensajes, estoy viendo esto, pero ¿saben qué? Esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Piense un poco. Hoy día, la iglesia quedó en una disyuntiva. Estamos en jaque mate. ¿Quién nos dijo? Y aquí empiezo con una, realmente, con una confrontación a tu mente. ¿Quién te dijo que si llegabas a la iglesia a la hora del culto de la mañana o la tarde, ¿cierto? 3 de la tarde, 10 de la mañana. ¿Quién te dijo que si llegabas a la hora justo temprano? ¿Quién te dijo que si te sentabas en los primeros lugares, en las primeras partes? ¿Quién te dijo que si en un momento determinado te sentabas en ese lugar? ¿Quién te dijo que cuando justo hiciera la llamada al predicador y el predicador te tocara, ibas a ser bendecido, iba a tener la unción y nunca más te iba a faltar nada? ¿Quién te enseñó eso? Eso no es así. Hermano mío, rompe esta barrera mental. No es porque llegas a las 10 de la mañana, no es porque te sientas en las primeras bancas, primeras sillas, ¿cierto? En las primeras posiciones, no es porque el predicador justo te apunta, te toca, ¿cierto? Y te caes o sientes su presencia, no es por eso. Es por el sacrificio de Cristo, que no necesita ningún lugar, ninguna estructura más que tu corazón para caer con su palabra potentemente. O si no, estamos en el mismo problema de ese hombre que está esperando en la fuente de Bethesda, que lo echen al agua, que está esperando que ojalá venga un ángel, que lo meta al agua y él pueda sanarse. Eso no es así para el evangélico, eso no es así para el cristiano, eso no es así para el que nació de nuevo. El que nació de nuevo, el poder está en el Espíritu Santo, en este que está dentro de nosotros. Ahí está el verdadero poder de Dios, ahí está el poder que habita en nosotros. No es porque llego a las 10 de la mañana, no es porque llego justo a las 5 de la tarde, no es porque uso las primeras sillas, no es porque alguien me toca o no me toca, es porque Él hizo el sacrificio y Él dijo que nunca nos dejaría solos, que estaría con nosotros en cualquier parte. ¡Pum! Se acabó. Vote ese perjuicio. ¿Sabe por qué? Porque por ese perjuicio mucha gente hoy día que no puede congregarse está atemorizada. ¿Qué va a pasar? Eso no es así. La iglesia no se vale simplemente de un edificio. De alguna forma fuimos retrocediendo y cayendo y haciéndonos esclavos de las mismas cosas antiguas. Y somos esclavos hoy día de un edificio, de una liturgia, somos esclavos de un programa, somos esclavos de que un ungido me toque o no me toque. Eso no es así. Bíblicamente no es así. El Espíritu Santo está en todas partes. Omnipresente, dice su palabra. Omnisciente, lo sabe todo. ¿Cierto? Omnipotente, todo lo puede. Puede atravesar la muralla, puede ir por internet, por fibra óptica, puede ir hasta por módem, hasta por text, puede llegar a la presencia de Dios y tocarte. Y aquí una palabra profética para alguien. Hay un empresario, Dios me hablaba de esto, hay un empresario que ha sido empresario informal por 15 años, formal por casi 10. Este empresario tiene como 5 trabajadores, ¿cierto?, con contrato, porque realmente tiene 6, pero uno es alguien cercano, directo de su familia, que no tiene contrato y está con él. Es más, es una mujer. Entonces, este empresario, ¿cierto?, que tiene esta empresa por más de 15 años informalmente, casi 10 formal, ¿cierto?, y que está en esta disyuntiva de quebrar, de mandar todos a la casa. Hermano mío, no es tiempo de mandar a la casa. En el mismo galpón que tienes, en el mismo lugar que tienes, vas a empezar a dar lo que tienes a tus empleados, vas a empezar a dar lo que tienes a las personas que han estado contigo, a estas personas fieles, vas a compartir el pan con el que está ahí hambriento, vas a compartir el agua con el sediento, vas a tomar tu empresa y la vas a transformar como el arca de Noé y van a empezar a llegar a alimentarse en ese lugar y ese lugar será bendito. Y escucha esto, porque no se trata de tu empresa, se trata de lo que Dios puso en ti, un corazón para bendecir a otros, un corazón para tocar personas, y eso no se acabará. Hoy día están las disyuntivas, sacan los cálculos matemáticos. Recuerda, Dios malo para las matemáticas, a ti te hablo. Dios hoy día empieza a dar provisión, hoy día empezarás a partir tu pan en el nombre de Cristo, y Dios empezará a dar milagros a esa población, y esa empresa no se acabará. Es más, después de esto crecerá un montón. ¿Por qué? Porque inclusive de lo que tú diste, porque has dado por mucho tiempo, empezarás a compartir hasta los que inclusive no son empleados tuyos. No sé si ya en este tiempo estoy listo para Instagram, no sé si en esto ya estoy terminando,
pero necesito seguir entregando esta parte del mensaje. No puede ser nuestra creencia tan débil, no puede ser nuestra creencia tan insensata en esto, no puede ser que estemos sujetos a tiempo, no puede ser que estemos sujetos a un lugar, no puede ser que la autoridad dice no, no se pueden juntar y se acabó, no hay más Espíritu Santo, no hay más bendición, no hay más sanados ni salvos. Eso no es así. ¿Qué pasa si hoy día que estamos todos en Internet, a alguien se le ocurre prohibirnos el Internet? ¿Acaso se acaba el Evangelio si alguien nos prohíbe el Internet? ¿Qué pasa si alguien llega y hace un atentado, ¿cierto? O piratea las redes sociales y no se pueden entregar mensajes a través de esto? ¿Acaso por no tener las redes sociales esto se acabará? No, hermanos. Estamos viviendo un tiempo de persecución de la iglesia. ¿Y por qué persecución? Claro, porque pensamos que era persecución de gobernantes. No, hoy día una plaga está persiguiendo a nosotros para hacer nuestras reuniones normales, así como persigue a otras personas, las enferma, así como a otras personas las amenaza de muerte y a otras alimentariamente, ¿cierto? Pero a nosotros nos persigue con la libertad de culto. No podemos congregarnos, pero nuestra fe no está sujeta a eso. Es más, nuestra fe no está sujeta a que exista Internet o no. Por esto es tiempo de levantar nuevos discípulos, unos que conquisten, unos que se adapten a cualquier lugar, un soldado que sepa que va a ir afuera y va a pelear y se va a encontrar con la estrategia del enemigo, pero yo estoy con Dios y soy mayoría, no tengo temor, porque Dios puede transformar todo mi escenario. Necesitamos discipular personas que sean como el agua, que se adapten a cualquier recipiente, que se metan en este vaso y sean igual de puros y tomen la forma del recipiente, pero después se van a una lata y toman la misma forma, un vaso más chico y da lo mismo, o un cubierto más grande y da lo mismo, porque siguen siendo puros, discípulos como el agua, ¿cierto? Que se pueden meter en cualquier lugar, pero pueden dar de beber al sediento, pueden llegar y meterse en cualquier parte. Si hay internet, no hay internet, esto es un recurso básico que siempre se necesitará. Necesitamos discípulos como estos, necesitamos discípulos que en este tiempo se capaciten en todo. ¿Sabe qué, hermanos? Es ridículo. Mandamos misioneros a los lugares de persecución y decimos, no, es que a los lugares no alcanzados, a donde existe persecución, y no les enseñamos a los misioneros a arrancar. Lo que menos sabe un misionero es cómo se arranca. ¿Usted sabe cómo arrancar por una ventana? ¿Usted sabe cómo arrancar del enemigo? ¿Usted sabe, por último, cómo ocultarse en un bosque? No, ese misionero no lo sabe, porque le enseñaron teoría, le enseñaron en los seminarios teológicos teoría acerca de lo que es ser un misionero, y lo mandaron a un pueblo donde hay persecución y no le enseñaron a correr. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo es nuestra lógica? ¿Cómo si estamos mandando ciertos soldados para una persecución, no les enseñamos a correr, no les enseñamos a esconderse bien? Hay una disonancia en nuestro mensaje. Teóricamente enseñamos grandes cosas, teóricamente grandes consejos, ¿cierto? Teóricamente grandes conceptos, ¿cierto? Una frase para el mármol ahí, escrita por mí, pero cuando tengo que enfrentar, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho, nunca he estado en la calle. Nunca sé lo que es huir, nunca sé lo que es pasar hambre. ¿Cómo voy a aprender esto? Pastor, hermano, líder, es tiempo de dejar de predicar con sermones y empezar a predicar con acciones acerca de lo que se viene para este nuevo tiempo. Es tiempo de levantar nuestros nuevos discípulos, y eso es lo que estamos haciendo. Discípulos virtuales, pescadores que no pueden ser acallados, pero inclusive cuando en un momento se nos va el internet, si en un momento llegamos a eso, si en un momento nos prohíben predicar, somos también discípulos análogos, que somos capaces de llegar y ir y textear, ¿cierto? O mandar un fax, llamar por teléfono, o por último nos mensajeamos, pero nadie podrá callar el poder del reino, nadie podrá impedir que nosotros llevemos la presencia de Dios fuera. ¿Escuchando esa voz? ¿Esa canción? ¿Sabe lo que dice? Trouble, problemas, ¿cierto? Dios nos llamó no a huir. Dios nos llamó a correr. Dios nos llamó a enfrentar. Dios nos llamó a ser cabeza. Vamos a encabezar este movimiento. No se trata de un pastor, no se trata de una denominación, se trata de Él. Y porque Él lo hace, nosotros también lo haremos. Trouble. Padre, en el nombre de Jesús oro. Oro en el nombre de Jesús por la gente que están escuchando. Oro por los que están dispuestos a renovar su mente. Oro por estas personas que son pastores, ¿cierto? Oro por este empresario que declaré, Señor, que abrirá su empresa. No despedirá a nadie, empezará a repartir de lo que él mismo tiene. Y tú le bendecirás. Pero también oro, Señor, para los pastores que abrirán las iglesias, que la harán grandes comedores,
que harán de sus grupos caseros grandes comedores para personas, que empezarán a repartir café, que empezarán a repartir la palabra. Oro en el nombre de Jesús para todas estas personas que son abiertos mentales, divergentes en su pensamiento, que empiezan a ver el reino de Dios en todas partes, que ya no están sujetos solamente a una iglesia, que no están sujetos a una denominación, no están sujetos ni siquiera a internet ni a las redes sociales, que son totalmente etéreos, que andan ahí en el aire, que son discípulos como el viento, que son discípulos como el agua, que se adaptan en cualquier parte, que son soplados a cualquier lugar. Declaro en el nombre de Jesús una palabra profética. Este no es el tiempo del reino chico, este no es el tiempo denominacional, este es el tiempo de una generación gigante, este es el tiempo de un movimiento que nadie lo puede parar. Dios te bendiga. Nos vemos esta otra semana. Recuerda, siendo transformados. Comparte el video.